Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Ultimate Level Gaming. Yo soy Ulises. Hoy les traigo una figura que combina todo lo que me gusta de Persona 5, estilo, actitud, justicia y una moto persona enorme. Esta es Makoto Nijima de Phantom Thief en la versión con Johanna. Esta es una figura a escala 1:8 de Amakuni, con todo el dinamismo de la ladrona fantasma Queen montando a su persona Johanna. Vamos a verla de cerca y hablar un poco de la historia que hay detrás. Para quienes no la conozcan tanto, Makoto Nijima empieza en Persona 5 como la típica estudiante modelo, presidenta del consejo estudiantil, responsable, siempre siguiendo las reglas y cargando con una presión de los adultos y del sistema sobre sus hombros. Al principio, parece alguien rígida, distante e incluso un poco antagonista, pero conforme avanza la historia, Makoto se da cuenta de lo podrido que está el mundo que intenta proteger, y ahí es cuando despierta como ladrona fantasma, adoptando el nombre clave de Queen y decidiendo perseguir la justicia a su manera, aunque eso signifique romper las reglas que antes defendía. Esta figura capta justo ese lado, a Makoto transformada, segura de sí misma, montando a su persona Johanna, lista para arremeter contra todo lo que sea injusto. En la parte técnica, estamos frente a una figura a escala 1:8, con una altura aproximada de 18 centímetros y un largo alrededor de 26 centímetros gracias a Johanna. Está producida por Amakuni dentro de la línea de figuras de Persona 5. Y esta versión se reeditó para conmemorar el lanzamiento de Persona 5 Royal Remastered Edition. El esculpido corre a cargo de Bispo y Bicycle Taro, y la pintura es de Pinpoint, lo cual se nota mucho en los detalles finos del traje de Makoto y los acabados de la moto Persona. La base es parte integral de la pieza, tanto por la estabilidad como por el efecto de movimiento. Eso sí, al tener alrededor de 26 centímetros de largo, es una figura que pide su espacio. No es para una repisa muy angosta. Si tienes una sección dedicada a Persona 5 o dioramas más grandes, aquí encaja perfecto, porque llena muy bien el área tanto a lo ancho como en la presencia visual. Hablemos primero de Makoto. La pose es súper dinámica, está inclinada hacia adelante con el cuerpo acompañando el movimiento de Johanna, como si estuviera a punto de embestir a un enemigo o salir disparado del palacio. El traje de Phantom Thief está muy bien recreado, el cuerpo con el atuendo ajustado, armadura ligera en los hombros y pecho, guantes y botas marcados, y esa combinación de negro y azul que contrasta muy bien con los tonos metálicos de Johanna. La expresión transmite mucha determinación. Es esa Makoto que ya dejó atrás la inseguridad de hacer lo correcto según los adultos y ahora persigue su propia idea de justicia, cueste lo que cueste. Pero esta figura no sería lo que es sin Johanna. Para los que quizás no lo recuerden, Johanna es la persona de Makoto, una enorme motocicleta con un diseño que mezcla lo mecánico con una estética casi de deidad o figura sagrada. Aquí el nivel de detalle es impresionante, desde las curvas del carenado hasta las partes metálicas, tuberías e incluso los efectos de las ruedas y la base que simulan movimiento y velocidad. Es de esas piezas que, aunque Makoto sea el foco principal, te hace quedarte varios minutos viendo solo la moto, porque realmente se siente como sacada directamente del juego. Si eres fan de Persona 5, Johanna aquí es un espectáculo por sí misma. Algo que me gusta mucho es cómo está compuesta la figura completa. No es solo Makoto pegada encima de la moto,
La forma en que el cuerpo se inclina a la dirección de Johanna y la base que simula ese desplazamiento hacia adelante hacen que se sienta realmente como una escena congelada en pleno movimiento. En la vitrina se ve muy bien a una figura estática típica. Aquí estás comprando prácticamente un momento del juego, no solo un personaje posando. Como siempre, también algunos puntos a cuidar al ser una figura con varias partes sobresalientes, como secciones de Johanna y algunos puntos del traje de Makoto. Mi recomendación es manipularla siempre desde la base o desde zonas sólidas, evitando presionar piezas delgadas. También hay muchos detalles pintados en zonas pequeñas, así que aunque el trabajo de Pinpoint se ve muy bien, no es más que revisarla con calma cuando la saquen de la caja. Pero en general, para el rango de precio y el tamaño, la sensación es de una pieza premium pensada específicamente para los fans de Persona 5. Entonces, ¿para quién recomiendo esta figura de Makoto Nijima? Si eres fan de Persona 5 y en especial de Makoto o Queen como personaje, esta pieza es casi un resumen de todo lo que ella representa: disciplina, rebeldía, justicia y fuerza. No es una figura pequeña para esconder en cualquier lado. Es una de esas que se convierten en el centro de la repisa. A mí personalmente me encanta que capture la dualidad de Makoto, la expresidenta del consejo que decide romper con el sistema y literalmente subirse a su persona para ir en contra de todo lo corrupto. Si les gustó este unboxing y review, déjenme su like y cuéntenme en los comentarios qué otra figura de Persona les gustaría ver en el canal. Joker, Anne, Futaba. No olviden suscribirse para más unboxings, figuras de anime y contenido de coleccionismo. Yo soy Ulises, este es Ultimate Level Gaming y nos vemos en el próximo video. Chao.